Gracias. A ver, un ratito, por favor. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a... ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias. Vamos a terminar nuestra presentación de la semana pasada. Y luego continuaremos con lo que nos toca sobre la Convención de Viena. Muy bien. La semana pasada nos quedamos en la clasificación de misiones diplomáticas, ¿no? Y aquí tenemos algunas clasificaciones. En primer lugar, muchas veces las personas piensan de que solamente existen las embajadas, ¿no? Pero en realidad tenemos diferentes tipos. Una de ellas son efectivamente las embajadas, que son las que representan oficialmente a un Estado frente a otro, ¿ok? Y dentro de las embajadas están las embajadas permanentes, ¿no? O las embajadas residentes, y también están las misiones concurrentes, ¿no? Es decir, aquellas en las que no reside permanente el funcionario diplomático, los demás agentes diplomáticos, sino que solamente se le asigna desde otro país la representación. Por ejemplo, las embajadas residentes son las que están físicamente en un lugar. Aquí, por ejemplo, tenemos una serie de embajadas. Tenemos las embajadas de los países sudamericanos, tenemos las embajadas de Estados Unidos, la embajada de España, en fin, diferentes embajadas residentes. Lo mismo nosotros, tenemos diferentes embajadas residentes. Pero también hay estados en los cuales no tenemos embajadas residentes, sino que son concurrentes. Esto quiere decir que desde un país se va a tener la representación de otros. Por ejemplo, la Embajada del Perú en Israel es concurrente con la de Jordania. Entonces, en Jordania no tenemos una embajada física, una embajada reciente, sino que el embajador en Israel es el que se hace cargo de las relaciones diplomáticas entre ambos estados. ¿Ok? Entonces, eso es importante que conozcamos. Ahora, también tenemos representaciones permanentes. Y esto, las representaciones permanentes no se dan ante estados, sino que se dan ante organizaciones internacionales. Entonces, nosotros tenemos, una cosa son las embajadas que representan a Estado a Estado y las misiones permanentes son las que representan al Estado frente a organizaciones internacionales. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos una representación permanente, por ejemplo, ante la OEA y tenemos una representación permanente ante Naciones Unidas y así. Vamos avanzando. Los países también tienen representaciones permanentes. ¿De acuerdo? La representación permanente del Perú en Ginebra no es la embajada del Perú ante Suiza, porque recuerden que las embajadas se encuentran siempre en las sedes de gobierno, no necesariamente en las capitales, esto es importante, ¿ok? En las sedes de gobierno. Por eso, por ejemplo, nosotros tenemos una embajada en La Paz, que es la sede de gobierno en Bolivia, pero no es la capital de Bolivia, ¿ok? La capital de Bolivia es Sucre, ¿no? Entonces, igual, en los Países Bajos, nosotros tenemos nuestra sede permanente en La Haya, nuestra embajada en La Haya, ¿ok? Entonces, así, nosotros tenemos que ver. ¿Quiénes son cuáles son las embajadas? Las embajadas son representación de Estado a Estado. Estas embajadas pueden ser residentes o pueden ser concurrentes. Luego, de otro lado, tenemos las representaciones permanentes, que son nuestras misiones ante organizaciones internacionales. ¿De acuerdo? Esa es una clasificación de las misiones diplomáticas. Otra clasificación está vinculada con los consulados. Los consulados, a diferencia de las embajadas, no ven las relaciones políticas diplomáticas entre Estado y Estado. Las embajadas, por ejemplo, ven negociaciones de acuerdos de diferentes tipos, establecen las comunicaciones directas de un Estado a otro, ven temas de seguridad, ven temas de contrabando, ven temas de cooperación, en fin, ven muchos temas de gobierno de Estado, perdón, de Estado a Estado. En cambio, los consulados son estas misiones que tiene el Estado para proteger a los ciudadanos que están en ese otro país. Proteger, promover la cultura, atender los intereses de los ciudadanos.
Entonces, cuando una persona, por ejemplo, está en aprietos o necesita algo, a veces le dicen, ve a la embajada que te van a ayudar. Y no, en realidad tiene que ir a un consulado. Porque cuando llega a la embajada, lo que se va a hacer es dirigirlo, darle una dirección del consulado para que lo atienda. ¿Ok? Las misiones de Estado a Estado y los consulados atienden a los ciudadanos peruanos. Y en los consulados también se dan visas para las personas que quieran ingresar al Perú y que requieran una visa para ingresar. ¿Ok? Entonces, eso es importante. En los consulados se dan DNIs, se inscriben matrimonios, se inscriben nacimientos, en fin, se dan actos notariales, se realizan ahí, poderes, se realizan poderes, se hace asistencia humanitaria, en fin, esa es la atención que da el consulado. Y dentro de los consulados tenemos consulados generales, que son los que tienen la máxima categoría, es decir, que tienen muchas más funciones y muchas más representaciones y por lo tanto su jefe, el jefe del consulado también tiene más categoría. Tenemos dentro de ellos consulados de carrera, solamente los consulados generales pueden ser de carrera. Luego de los consulados tenemos los consulados propiamente dicho, que también tienen funciones de atención a los ciudadanos, pero el nivel de representación es menor y dependen del consulado general, ¿no? O sea, si bien actúan independientemente, de todas maneras tiene que haber coordinación. Y dentro de ellos, después tenemos a los consulados honorarios. Los consulados honorarios, a diferencia de los de carrera están llevados y regidos por diplomáticos de carrera, ¿no? Forman parte del organigrama, forman parte de la estructura del Ministerio de Relaciones Exteriores. El consulado honorario, si bien también forma parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, como su propio nombre lo dice, el cónsul honorario no es rentado, no se le paga, no tiene un sueldo, sino que, y tampoco tiene todas las funciones de los consulados, tiene algunas pequeñas funciones. ¿Y dónde se usan los consulados honorarios? En aquellas circunscripciones, en aquellos lugares en donde, si bien no hay una cantidad importante de peruanos, sí hay una cantidad de ciudadanos que requieren atención consular o que debido a que hay intereses peruanos en esa zona, se requiere que haya una presencia consular. Pero el consulado honorario, el cónsul honorario es elegido por la Cancillería de una terna, de un grupo, perdón, de postulantes, pueden ser varios o pocos, pero pueden haber postulantes, que tengan un vínculo muy importante con el Perú, que ya sea, pueda ser nacional del Perú, que vive en ese país, o puede ser un extranjero, pero que tenga vínculos muy importantes con el Perú, que sea una persona, además, que disponga de cierta independencia económica. ¿Para qué? Para pueda dedicarse a los peruanos en momentos determinados sin estar pensando en trabajar para ganar dinero, ¿no? Y evitar también actos de corrupción, en fin, cualquier otro tipo de cosas. Entonces, estas propuestas se evalúan y se elige a la mejor opción para representar a nuestros intereses. Como su propio nombre lo dice, son honorarios, por lo tanto no cobran ningún sueldo. ¿Ok? Y también tenemos secciones especializadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las embajadas hay diferentes secciones. Tenemos el área económica, comercial, cultural, de cooperación, ¿no? Tenemos las agregadurías militares, por ejemplo, y todas aquellas dependencias, sobre todo los militares, las agregadurías militares que son las que más tenemos, así como las OSEX, que no hay muchas en el mundo, pero existen, dependen funcionalmente del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la embajada en el exterior. O sea, están inscritas, porque no pueden representarse a sí mismos como representantes del Estado por sí solos. Si bien dependen del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ¿no? De manera funcional, les dan las órdenes, les dan las instrucciones y todo lo demás, tienen que responder ante la Embajada del Perú, porque son acreditados como funcionarios diplomáticos a la Embajada del Perú, no hay posibilidad de que lo sean de manera independiente, y entonces hay estas secciones. En el caso de los agregados militares igual, responden al Ministerio de Defensa, responden a sus armas, en fin, pero todo se coordina con la embajada.
porque la embajada, como vimos la clase anterior, y que está vinculada además a la Cancillería, tiene un panorama mucho más amplio y no solamente específico para poder actuar en función de la relación que se tenga con ese determinado país. ¿Ok? Así estamos. Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son las funciones claves de las misiones peruanas? Sí, y de todas las misiones en realidad. La representación y la negociación. Nosotros representamos al Perú. Entonces, hacemos seguimiento de nuestra agenda bilateral, proponemos, identificamos asuntos importantes, asuntos relevantes, transmitimos esa información a nuestras cancillerías, planteamos propuestas, hacemos seguimiento de eventuales situaciones conflictivas o más bien posibles áreas de cooperación. Vemos temas en los cuales podemos acercarnos un poco más y generar mayor integración con ese Estado. Vemos temas de comercio, de inversión, de seguridad, de ambiente, en fin, ¿no? También nosotros, las funciones de las misiones peruanas es la participación en foros multilaterales. Entonces, nosotros también participamos en diferentes organizaciones internacionales y representamos a los intereses del Perú. ¿Ok? Y por lo tanto, dentro de esa representación, también lo que vamos a hacer es negociar todo lo que es mejor y positivo para nuestro país. En cuanto a las funciones consulares, nosotros, como les dije hace un rato, damos asistencia a nuestros connacionales, por ejemplo, a personas que necesitan atención médica, vemos las hospitalizaciones, atendemos a personas ante desastres naturales, hacemos evacuaciones, vamos y vemos a los presos peruanos, también les facilitamos víveres, mantas, en fin, una serie de cosas. Vemos que su caso esté siendo llevado de la mejor manera, no como abogados, ¿no? Sino que recibimos sus opiniones y de ahí podemos, dependiendo de la misión consular, pues derivarlos con abogados de oficio o de repente si hay una asesoría legal, pero no para llevar el caso específico, sino para ver que todo esté ok, porque nuestra función como cónsul no es ser abogado de esa persona, sino que se respete el debido proceso y no hayan tratos discriminatorios contra nuestros connacionales. ¿Ok? Entonces, vemos también el caso de las víctimas de trata, hacemos los procesos de repatriación o más bien de atención de las autoridades específicas de cada estado para que atiendan a nuestros connacionales que son víctimas de trata. Vemos temas de documentación, les decía hace un rato, ¿no? El tema del DNI, ¿no? Nosotros hacemos las gestiones para la emisión de DNI, para pasaportes de peruanos en el exterior. Vemos temas de repatriaciones, tanto de personas vivas como de cuerpos, ¿no? Cuando hay accidentes, hacemos también repatriaciones. Y algo muy importante es el fortalecimiento de las comunidades peruanas y de su vínculo con el Perú, ¿no? Entonces, todas estas funciones se articulan con la Cancillería mediante las instrucciones que nos dan, los informes, los planes del país y todo bajo la ley del servicio diplomático y el reglamento, y en el caso de la protección consular a través del manual consular. ¿Ok? También tenemos el derecho consular. Adelante. Siguiente, por favor. Por lo tanto, en el marco general de representación del Estado, las principales prioridades y líneas de acción van, en primer lugar, la integración regional. Dentro de las tres políticas, las prioridades de política exterior en el Perú, primero está la relación vecinal, ¿no? Entonces, luego viene la relación global y hemisférica y global. Y, y después tenemos los asuntos multilaterales, ¿no? Entonces, dentro de esto, nuestras principales prioridades y líneas de acción está la integración regional. Reforzar la participación en procesos de integración subregional. Esto es entre parte de la segunda política exterior, porque la primera es la vecinal, ¿ok? Más importante de nuestras relaciones como Estado siempre son los vecinos. Entonces, nuestra relación vecinal con nuestros países de frontera son lo más importante. Entonces, no es que no, que España, que Italia, que Japón, que Estados Unidos, no, los vecinos son lo más importante de la política exterior. Luego viene ya la regional y hemisférica. Y dentro de esta integración regional, acá nosotros participamos en procesos de integración, ¿no? Ya sea subregional, regional, hemisférico, en el desarrollo de diferentes mecanismos, ¿no? De integración, como por ejemplo la Alianza del Pacífico y a nivel mucho más amplio ahora el APEC. En cuanto al comercio e inversión, nosotros promovemos el desarrollo económico
la expansión comercial, la atracción de inversión extranjera y la cooperación internacional. Eso es parte de nuestra prioridad nacional. Pero esto es importante que lo veamos. Esto está siempre en función, al menos el tema del caso del comercio, de la prioridad que le vaya a dar el gobierno de turno, porque como hemos visto anteriormente, el presidente de la República es quien da los lineamientos. Entonces, habrá gobiernos que sean mucho más propensos al libre comercio y otros gobiernos que no tanto. Y entonces, en función de esas directrices que vaya a dar el presidente, vamos a ver cómo nuestra promoción del desarrollo económico en función de esta concepción política del libre comercio, por ejemplo, se va a profundizar o más bien se va a adoptar otra concepción política que sea mucho más nacionalista y más restrictiva. Pero el objeto es promover el desarrollo económico. En cuanto a la seguridad y el crimen transnacional, se tiene que coordinar con países vecinos para combatir el tráfico que ya no solamente, el crimen que no solamente es interno. El narcotráfico, la trata de personas, el tráfico y trata de personas, el tráfico de madera, el tráfico de armas, en fin, todos los delitos que tengan que ver con organizaciones que van por distintos países, necesita cooperación. Por ejemplo, la seguridad. Recuerden ustedes que luego del atentado que hubo en el Ecuador, se reunió hace ya el 2023, no, el 2024, hubo una reunión de emergencia de la comunidad andina en donde se estableció un proceso dentro de la comunidad andina de intercambio de información, de operaciones conjuntas, en fin, todo ello para que la seguridad que se había desbordado en el Ecuador no se ampliara y más bien todos intercambiáramos información para luchar contra el crimen transnacional. ¿Ok? En cuanto a la democracia y los derechos humanos, este es uno de los pilares fundamentales de la política exterior del Perú. El Perú tiene como uno de sus principales retos la promoción y la defensa de la democracia y los derechos humanos. Eso es parte de la política exterior del Perú. ¿Ok? Recuerden ustedes que el 11 de noviembre del año 2001 se firmó aquí en Lima la Carta Democrática Interamericana, ¿no? Entonces, esa Carta Democrática Interamericana, que además fue propuesta por el Perú, que fue liderada por el Perú y que fue negociada, porque la propuesta del Perú tenía muchas cosas, pero ahora se restringió un poco, pero es una propuesta peruana. Entonces, eso demostró el interés de nuestro país en promover la democracia y el respeto de los derechos humanos. Por eso es que el Perú tiene una voz importante en este marco, ¿no? Y por eso es que en el marco de esa política exterior se han hecho una serie de acciones para promover la democracia a nivel hemisférico, en especial en la OEA. Recordemos que en función de estos criterios, surgió también en su momento el denominado Grupo de Lima, que buscaba, que agrupaba a países que estaban en contra de la dictadura venezolana y que por lo tanto atentaba contra la democracia y contra los derechos humanos de su país. ¿Ok? Entonces, lo que se buscaba era eso, el respeto al Estado de Derecho, los derechos humanos, y participa activamente en foros multilaterales en función de esa prioridad. Otra prioridad y línea de acción que tiene el Perú es la de trabajar en el desarrollo de las regiones fronterizas. El Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú es el ente rector de la política de desarrollo de fronteras. Entonces, como ente rector, coordina, promueve, aglutina, en fin, todas las iniciativas y las propuestas para desarrollar zonas de frontera. Y tiene un rol coordinador porque no tiene la capacidad de ejecución de todos. Por ejemplo, establecer más puestos de vigilancia o establecer, por ejemplo, pasos fronterizos o, no sé, ver temas migratorios, controles migratorios. Eso tiene que ejecutarse en coordinación con las entidades competentes que lo van a llevar a cabo. Pero la política de desarrollo fronterizo está liderada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Es más, en el marco de eso se inició lo que en su momento se llamó las oficinas desconcentradas del Ministerio de Relaciones Exteriores en los países, en las zonas de frontera. Ahora ya en todas las regiones del Perú, en la gran mayoría de regiones del Perú, tenemos tenemos estas ODES, ¿no? Que representan y además acercan a la Cancillería a los ciudadanos peruanos de otros departamentos. En el caso, por ejemplo, yo fui en su momento director de la oficina desconcentrada del Ministerio de Relaciones Exteriores en Iquitos, en Loreto. Entonces yo coordinaba
con el gobierno regional, con las municipalidades provinciales, con los con las poblaciones y distritos de zonas de frontera. Y allí había muchos temas, porque allí uno ya va identificando, por ejemplo, situaciones que pueden ser coordinadas con otras instancias, se puede pedir, es más, cooperación internacional, cooperación técnica internacional, se puede vincular, es más, atenciones específicas de zonas de frontera, problemáticas que nosotros estando en la zona podemos ver y tramitarla. Y también ver temas y asesorarlos en cuanto a las gestiones y cooperaciones que tienen con poblaciones fronterizas del otro país. Porque muchas veces, debido a la distancia que existe entre las zonas fronterizas y la capital de la región, entonces las vinculaciones, y qué decir con el resto del Estado peruano, las vinculaciones se dan con las poblaciones del otro Estado que están ahí al frente. Y entonces muchas veces las municipalidades quieren hacer acuerdos y los hacen. Varios de ellos están correctamente hechos, pero otros pueden generar precedentes para reclamos futuros del Estado vecino. Y en eso hay que estar muy pendiente, porque después el Estado extranjero, el Estado diferente, el Estado vecino, puede reclamar que esto ya había sido una práctica recurrente en el tiempo y reclamar derechos sobre el Perú, afectando la soberanía nacional. Entonces, tenemos que ver, o a veces evitar la multiplicidad de acuerdos, o aprovecharlos. De repente tenemos acuerdos que no son aprovechados por las autoridades de la región porque los desconocen. Entonces, podemos ir aprovechando. Es importante, por lo tanto, promover el desarrollo sostenible y la integración de las áreas de frontera, no solo con los países vecinos, sino con nuestra propia realidad peruana. Otra línea de acción y una prioridad principal está el defender y promover los intereses peruanos en el exterior. Fortalecer la diplomacia para defender los intereses estatales y apoyar a nuestras comunidades y empresas peruanas en el extranjero. Por supuesto, como vimos también en las clases anteriores, ¿no? Las relaciones exteriores no solamente están vinculados con actores estatales, sino con otros actores que también se relacionan con otros sujetos de derecho internacional. Entonces, nosotros debemos defender los intereses peruanos, sea de personas naturales como de personas jurídicas. Por ejemplo, nosotros tenemos acuerdos de promoción y protección recíproca de inversiones, cuando se afectan estos acuerdos. Entonces, ¿de qué manera el Estado peruano va a defender esos intereses? ¿Ok? O a nuestros propios nacionales, los detienen o los tratan mal, o de repente hay pues actos hostiles con nuestra población, o también porque nosotros queremos vincular a la comunidad peruana con su país. Entonces, muchas veces las primeras generaciones siguen muy vinculadas, las segundas generaciones comienzan a perder el vínculo y las terceras ya ni siquiera hablan español, ¿no? Entonces, el asunto es mantener este vínculo. Por lo tanto, este interés en los peruanos en el exterior es fundamental. Y finalmente, nosotros también somos el ente rector, el Ministerio de Relaciones Exteriores, de la política antártica, ¿no? Entonces, si bien las misiones, por ejemplo, en las embarcaciones están a cargo de la Marina de Guerra, quien dirige la política antártica es el Perú. ¿Por qué? Porque no solamente estamos viendo una misión naval, estamos viendo una proyección exterior de influencia, de búsqueda de respeto a nuestros derechos, de promoción del Estado en el exterior en un área de interés nuestra que es la Antártida. ¿Ok? A ver, alguien ha hecho una pregunta. El doctor Alonso dice, profesor, una pregunta. Si bien todas estas líneas de acción son importantes para nosotros, ¿cree usted que hay alguna a la que el Perú le haya dado mayor preponderancia en los últimos años? Bueno, yo creo que todas estas líneas de acción se dan, ¿no? Por ejemplo, el tema de la relación vecinal, que aquí no está escrito específicamente, pero que es la importante, es fundamental y trasciende todas las épocas y es lo principal. O sea, nuestra relación vecinal, Perú-Chile, Perú-Bolivia, Perú-Ecuador, Perú-Colombia, Perú-Brasil, es fundamental. ¿Por qué creen ustedes que es tan importante la relación vecinal? ¿A qué atribuyen eso? ¿No? ¿Quién quiere intervenir? Porque nuestra relación vecinal es muy importante porque además con ellos tenemos para evitar, efectivamente, ¿no, Daniel? Para evitar conflictos, para la seguridad, seguridad en todo sentido, ¿eh? O sea,
El tema de seguridad fronteriza, lo acabamos de ver, o sea, ¿se acuerdan ustedes en el caso de la población del centro poblado de Santa Rosa, en la isla Chinería? ¿No fue acaso el presidente Petro en las primeras declaraciones que dijo que el Perú se había apropiado de esa, lo que ellos denominan Isla Santa Rosa, ¿no? Y que por lo tanto él iba a utilizar todos los mecanismos, el diplomático y además los no diplomáticos. Es decir, estaba considerando incluso usar la fuerza para recuperar, entre comillas, lo que ellos señalaban que era parte de su territorio. Y en ese sentido, es importante destacar que las relaciones entre los estados son relaciones de interés, ¿no? Pero también, como en muchas teorías que ustedes seguramente estudiarán y hemos conversado en algún momento de relaciones internacionales, las decisiones de Estado dependen de personas, ¿no? Entonces esta persona estuvo o tuvo en su momento la intención incluso de elevar la tensión, lo que hubiese generado un conflicto muy grave. Entonces, frente a años de buena relación con Colombia, décadas de buena relación con Colombia, en un día se pudo cambiar una situación y convertir en una amenaza militar y en un enfrentamiento militar. Entonces, por eso las relaciones entre estados no son relaciones de amistad, son relaciones de interés. Y las cosas pueden cambiar en un día. Y este ejemplo de Santa Rosa es muy claro para nosotros. Nosotros siempre decimos, sí, que somos países hermanos. Hermanos es para la política, para las declaraciones políticas. Pero nosotros, el Perú, no tiene países hermanos. Ningún país tiene países hermanos. Tenemos países más afines, tenemos países con intereses comunes, pero va a depender de una decisión política en cualquiera de los estados que nos pueda llevar o no a la guerra en un día, de un día a otro. Entonces, por eso hace que nosotros tengamos que priorizar también temas de seguridad. Recuerden que el objetivo principal del Estado es la supervivencia del Estado. Y entonces allí nosotros tenemos que ver eso, ¿no? También porque no solamente el tema de que un Estado nos pueda afectar a otro, también porque, por ejemplo, si hay convulsión social o de repente hay ideas y grupos que son violentos o grupos terroristas, afectan a otros estados. Por eso la relación bilateral con el otro estado es tan importante. Por ejemplo, en los años 80 y principios de los 90, el grupo terrorista, el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ese grupo terrorista iba a Bolivia y en Bolivia hacía acciones para delictivas para conseguir financiamiento para sus operaciones en el Perú. Por ejemplo, secuestraba empresarios, pedía cupos, hacía cosas. Parte de lo cual ha generado esta mala imagen que tenemos muchos peruanos, los peruanos en general en Bolivia, ¿no? Entonces, este, esto hace que las relaciones vecinales sean importantes, porque grupos de este tipo pueden influir en otros. Entonces, también una cooperación, el uso de recursos binacionales, por ejemplo, como el agua, no puede ser discutido únicamente por un solo país. Tiene que haber una integración. Entonces, también a nosotros como Estado y a cualquier Estado le conviene que sus vecinos tengan niveles de desarrollo similares o que trabajen de manera conjunta para promover el desarrollo, porque la inestabilidad de uno puede traspasar al otro. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Y el tema de la democracia es parte de la acción que también hemos tenido. El tema de comercio e inversión, tenemos muchísimos tratados de libre comercio. Si ustedes van a entrar a la página de acuerdos comerciales, ¿no? Oficial de acuerdos comerciales del Perú, pues ahí van a ver cómo los acuerdos comerciales se suceden. Acabamos de ya de firmar nuevamente, acabamos de firmar, perdón, el Tratado de Libre Comercio con Guatemala, se están negociando otros, ¿no? Entonces están por entrar en vigor otros acuerdos. Entonces es parte, ¿no? El tema de los intereses peruanos en el exterior, todo eso, todo lo que les pongo acá, es algo que se da de manera permanente. Y lo que pasa es que las acciones de la Cancillería no tienen la publicidad, la Cancillería no se marketea, no hace cosas, ¿no? Entonces, la gente no entiende muchas veces eh, las cosas que funcionan, ¿no? ¿Qué más? Había una pregunta acá. Doctor, ¿qué opinas sobre lo que se está planteando respecto a eliminar el voto de los peruanos en el exterior? Bueno, esa es una posición política, ¿no? Que tienen. En Perú pues hay libertad de expresión y libertad de acción, sí. Pero va a tener que discutirse, ¿no? Independientemente de lo que opine yo o no,
esto va a tener que votarse en el Congreso porque es una ley, ¿no? Entonces, es una norma, por lo tanto tendrá que discutirse ya. Y como todo, ¿no? O sea, hay opiniones diferentes y tendrán que estamos en una democracia y por lo tanto ya se adoptará la decisión que corresponda, ¿no? Este, lo que tenemos que hacer nosotros como diplomáticos es que nosotros vemos la política mucho más allá de la coyuntura y el contexto. Por eso es que nosotros tenemos un cuerpo especializado, porque nosotros no miramos el ahorita, no vemos el árbol, miramos el bosque, miramos más allá. Entonces tenemos que ver cómo es que esto vamos a adoptar y aceptar, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Que nosotros veamos. Finalmente, si es que se toma la decisión porque mayoritariamente en el Parlamento deciden eliminar el voto de los peruanos en el exterior y hacer las modificaciones normativas que correspondan, pues eso será lo que tengamos que defender, porque ha sido una modificación democrática, ¿no? Que me guste, que no me guste, es otro cantar. Mientras esté dentro del marco de la ley, las modificaciones normativas, pues son aquellas que nosotros representamos como Estado. A ver, para poder proteger, sí, sobre todo, consejero, ¿y hasta qué punto las políticas de Estado no se distorsionan con las políticas de gobierno? Aquí hay que reiterar el tema de la distinción, ¿no? Las políticas de Estado, por ejemplo, son aquellas que trascienden gobierno, ¿no? Las que independientemente de las afinidades políticas o no, se van a mantener. Por ejemplo, la protección de los peruanos en el exterior, esa es una política que no importa qué tipo de gobierno haya. Dos, la protección de nuestras fronteras, de nuestros límites, eso no importa qué tipo de gobierno sea. La protección de nuestra soberanía, tampoco importa qué tipo de gobierno sea. Entonces hay intereses, nuestra proyección amazónica, nuestra proyección hacia el Pacífico, nuestros intereses nacionales son importantes definidos. Ahora, como dijimos hace un rato y las clases anteriores, quien plantea y dirige, da los lineamientos de la política exterior es el presidente. Y en función, porque al final son los peruanos quienes en democracia han elegido determinada forma de gobierno, ¿no? Evidentemente, aquellos que no votaron por esa fórmula se van a sentir un poco decepcionados. Pero así es la democracia, pues ya serán los siguientes 5 años. Ojalá, ¿no? Porque en el Perú cambiamos cada, no sé, cada año, creo. Este, quienes asuman nuevamente el gobierno, ¿no? Pero esos lineamientos no pueden ir en contra de las políticas nacionales. O sea, no es que alguien venga y diga, no, a partir de ahora, bueno, ya no vamos a pelear por la soberanía peruana, pues en Puno, ¿no? O, o que un gobierno diga, sí, ¿saben qué? Me molestan los puneños, que se vayan a Bolivia. Eso jamás va a ocurrir, no, no debiera ocurrir. O que los loretanos se vayan pues a Brasil, ¿no? Eso no va a ocurrir, porque es parte de la defensa del interés nacional de supervivencia del Estado, ¿no? Entonces, las políticas de gobierno son las que sí pueden cambiar. Ok, ahora pensamos de libre comercio, entonces vamos a hacer más libre comercio. Ahora, no, hemos elegido a un grupo que dice que no quiere libre comercio y entonces se harán, y si tienen la fuerza política, los cambios que correspondan para hacer, pero es una política de gobierno y por lo tanto, eventualmente ese gobierno podrá decidir retirarse o no de denunciar algún tratado de libre comercio. ¿Ok? O sea, esas son políticas de gobierno, no, y las políticas de Estado son las permanentes, las que... Al comentario de Ricardo, se podría decir que las políticas y los intereses del Estado se mantienen constantes independiente de los gobiernos, así es. Pero cómo se manejan estos intereses es parte de la política de gobierno. Sí, claro, o sea, la política, un interés, por ejemplo, de seguridad, de defensa de la soberanía, es eh, que no te cercenen el territorio, ¿ya? No te cercenen el territorio. Volvamos al caso de Santa Rosa. Una política de gobierno puede diferir en la estrategia, ¿no? En la estrategia, pero no en la política de Estado de defender el Perú. Por ejemplo, los colombianos hipotéticamente invadieron ese territorio.
Una estrategia de un determinado gobierno puede ser atacar militarmente inmediatamente y expulsar a los colombianos. La otra estrategia es no atacar, pero denunciar en organismos internacionales, denunciar a Colombia, hacer lo otro. Son estrategias diferentes y que cada gobierno verá cuál es más efectiva, cuál es menos efectiva frente al tercero, como frente a tu población, a eso dependerá. Pero una cosa es una política de gobierno y otra cosa es una política de Estado. ¿Ok? Se enmarca dentro de la institución, pero es un. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Siguiente, por favor. Está todo claro, ¿no? ¿Sí? Ok, si no hay más dudas, sí, seguimos. Ahora, y esto lo vamos a ver dentro de la Convención de Viena también en un momento. Privilegios e inmunidades diplomáticas, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que para realizar tu labor, para realizar la labor de representación de un Estado, y en este caso del Perú, las convenciones de Viena, por ejemplo, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, han garantizado un marco, esto lo vamos a explicar luego, pero aquí les adelanto, ¿no? Para que los representantes del Estado puedan ejercer su función libremente, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de temor a que algo les obligue a hacer una cosa diferente que vaya en contra de los intereses de su país. Por lo tanto, para la función que realizan se ha dado una serie de garantías. Y aquí tenemos una de ellas, que es la inviolabilidad. ¿Inviolabilidad de qué? De locales diplomáticos, o sea, no pueden ingresar a la embajada, a la misión consular, no pueden acceder a los documentos, a los archivos de las misiones diplomáticas, no solamente las que están adentro, sino las que están, por ejemplo, en tránsito, pero que sean diplomáticas, o, por ejemplo, a los vehículos diplomáticos. Tienen que garantizar la seguridad de las instalaciones y de los documentos oficiales, o sea, tienen que establecer todas las medidas para que no se viole por parte del Estado o por parte de ciudadanos del Estado ese tipo de cosas. ¿Ok? También tenemos la libertad de comunicaciones, es decir, que las convenciones de Viena han establecido que los diplomáticos tenemos derecho a comunicarnos libremente con nuestros gobiernos y con otras misiones diplomáticas. No se nos puede impedir eso, porque si no, nosotros estaríamos limitando la capacidad del Estado y atentando contra este principio del derecho internacional que establece que todos los Estados tienen igualdad de condiciones. Entonces, tú no le puedes decir a un Estado que no puede hacer otra cosa porque inmediatamente lo que estás haciendo es poniendo por debajo de tu nivel al otro Estado. Y eso no puede ser, a pesar de las asimetrías reales que sí existen. Porque, evidentemente, el Perú es más desarrollado que Haití y tiene mejores condiciones que Haití. ¿No es así? Colombia tiene mejores condiciones que Guinea, en fin, y que otros países de América Central y del Caribe. Pero en el derecho internacional se establecen como pares. ¿Ok? Entonces, tiene que garantizarse el derecho a comunicarse libremente con su gobierno y otras misiones diplomáticas. Y además hay inmunidades específicas que aseguran el desempeño efectivo de las funciones diplomáticas, por ejemplo, a la inviolabilidad de las comunicaciones, a la valija diplomática, ¿no? Tu inviolabilidad y las inmunidades que se dan a tu familia también, porque claro, una cosa es que te presionen a ti como funcionario diplomático, pero también tus hijos pueden ser presionados, también tu esposa o en el caso de las chicas, los esposos pueden ser presionados para que el funcionario pueda verse obligado a hacer otra cosa. ¿Ok? Ahora, esto sí, el ejercicio de estas libertades y esta inviolabilidad tiene que ser compatible con las leyes del Estado que los recibe, del Estado receptor. En especial, esta norma de no inmiscuirse en asuntos internos de los estados. Es decir, tú no puedes estar en un estado y apoyar políticamente a uno de los partidos. Recuerden ustedes que hace ya algún tiempo, un par de años creo, sí, un par de años, se declaró persona no grata a la cónsul boliviana en Puno. ¿Por qué? Porque estuvo haciendo participación, activismo político en contra del gobierno del Perú en, por, y participando conjuntamente con
manifestantes peruanos, pues contrarios al gobierno de la presidenta de ese entonces, Dina Boluarte, y entonces ella se sumó a esas manifestaciones. Ya, eso está prohibido por el derecho internacional. Tú no puedes hacer activismo político. O, por ejemplo, en el caso de una protesta de un sindicato, porque habían, en ese país estaban atentando contra los derechos laborales, en el cual en ese sindicato habían varios peruanos, tú como funcionario, consular o diplomático, no puedes ir, por más peruanos que hayan ahí en el sindicato, a protestar contra el gobierno. Eso no puedes hacer. Menos aún apoyar a un partido político o a un grupo interno que tiene oposición a cualquier gobierno o también otros aliados políticos que pueda tener. Entonces, no se puede hacer. ¿De acuerdo? Ahora, evidentemente, si tú vas y causas accidentes y cosas, ya eso verá caso por caso. Doctor, ¿y cómo se evita el espionaje? El espionaje no se puede evitar. O sea, va a haber espionaje, sí o sí. Esa es una realidad. ¿Cómo se evita el espionaje? Pues a través de las medidas de seguridad que tomes, la seguridad de tus comunicaciones, el hecho de decir lo que debas decir de manera presencial y no personal. O sea, el espionaje existe, es más, yo les puedo decir que en algunos de los países en el que he estado, yo he sufrido, no yo, ¿no? Sino todos los funcionarios de la misión que estábamos, lo que coloquialmente aquí se le dice chuponeados, ¿no? Entonces, es parte de eso, ¿no? Es más, se han encontrado emisiones, no solo del Perú, de otras instancias también, micrófonos, cosas así, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con contrainteligencia? Sí, por supuesto, ¿no? Entonces, eso es inevitable, ¿no? Por supuesto que la relación, eso afecta, ¿no? Si te descubren, afecta las relaciones y la idea es no hacerlo. La mayoría de los países no lo hace, pero otros sí, ¿no? Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, de lo que hemos visto el presidente establece los lineamientos, la gestión técnica la hace la Cancillería, hay un control democrático, el Congreso, ¿no? Se revisa todas estas cosas, incluso aprueba acuerdos y se ejecutan las misiones diplomáticas, implementan la política, ¿no? Entonces, eso es importante. Siguiente, por favor. Ahora, la doctrina peruana ha identificado tres rasgos distintivos del modelo nacional de relaciones exteriores. En primer lugar, tenemos profesionalización diplomática, con énfasis en el derecho internacional, solución pacífica de controversias. Eso es parte de lo que nosotros tenemos a lo largo del tiempo. Profesionalización diplomática porque hemos entendido de que nosotros requerimos un cuerpo especializado, formado para representar al Estado. Y eso no es común. Para nosotros nos puede parecer común que todos los demás estados lo tengan, y no es así. No es común. ¿Okay? Por eso es que nosotros tenemos una diplomacia bastante catalogada como muy buena, porque tenemos profesionalización, porque tenemos especialización. En respeto al derecho internacional, porque a nosotros nos conviene que las normas se cumplan, nos conviene cumplir las normas, nos conviene seguir las normas, porque nos permite influir o evitar que se hagan cosas en contra de nosotros, porque es una herramienta para evitar que aquellos que tienen más poder puedan afectarnos o para reclamar cosas. ¿Ok? Eso es importante. El derecho es muy importante, en especial para países como nosotros. Tenemos una centralidad presidencial porque la dirección es del presidente, ¿no? Con contrapesos. Y tenemos un régimen de tratados, ¿no? En que son aprobados por el Congreso algunos, en lo que hemos visto, ¿no? Las aprobaciones que son de tratados, de procesos complejos y otros procesos simplificados, ¿no? Aquellos que no requieren la aprobación del Congreso. Siguiente, por favor. Por lo tanto, tenemos lo que, como conclusión, dirección presidencial con gestión técnica, coordinación y continuidad. El Cancillería ordena y evalúa la acción exterior como una carrera meritocrática que asegura continuidad del Estado, más allá de lo que vimos hace un rato de las coyunturas políticas. Nosotros tenemos que ir más allá. Ahora, no es que no apoyemos a decisiones de gobierno, porque finalmente somos parte del Ejecutivo, ¿no? Por ejemplo, a veces cuando ocurren cosas, nosotros nos van a decir, por favor, defienda usted o presente usted ante el gobierno al que está acreditado y ante la misión a la que está acreditada la posición del Perú de tal cosa, y defiende. Y tenemos que defender esa posición, obviamente, ¿no? Entonces la defenderemos. Por eso tenemos el brazo ejecutor con nuestras misiones.
Y seguridad jurídica porque es el circuito normativo que nos permite anticipar riesgos, ¿no? El cumplir con las normas nos da predictibilidad y eso es importante. Siguiente, por favor. Creo que esta es la última. Acá tenemos un marco jurídico y fuentes de referencia, la Constitución Política, la Ley del Servicio Diplomático, su reglamento, la Ley de Organización y Funciones, los instrumentos internacionales, que también se los he mandado el día de hoy para que lo tengan. En fin, todo este marco jurídico y fuentes tengan ustedes como referencia para revisarlos en su momento. Este marco sustenta la acción exterior del Perú, además de la tradición diplomática, la profesionalización del servicio, en fin, la adaptación, por eso les habla mucho el pensamiento crítico, adaptación. Una de las características importantes del diplomático es la capacidad de adaptación. O sea, porque si tú eres una persona que no te adaptas a diferentes temas, porque a ti te van a poner a trabajar en seguridad y defensa, después en ambiente, después en temas políticos, en diferentes, en administración. Si no eres capaz de adaptarte a eso, y menos a los cambios de países o de ciudades o aceptar nuevas realidades o culturas, entonces va a ser muy complicado que puedas desarrollarte como diplomático y luego te vas a frustrar. Por eso es que ese es un elemento importante que se evalúa en el examen psicológico. ¿Eres capaz de adaptarte o no eres capaz de adaptarte? ¿Ok? No quieres salir de Lima o de la ciudad en la que estés porque extrañas a tus papás, a tu familia, a tus amigos, y no puedes con eso, bueno, hay que reconsiderar quizás o mejorar esa situación para poder postular al servicio diplomático. ¿Ok? Siguiente, por favor. Bueno, esa efectivamente fue la última, así que hemos terminado esta parte y ahora vamos a pasar a la siguiente que tiene que ver con las convenciones de Viena. Así que le agradeceré al doctor Cabrejos, muchas gracias por su ayuda, siempre con estas diapositivas, la presentación de las diapositivas. Muy bien. El marco jurídico del que hablábamos hace un rato es importante porque permite establecer cuáles son las normas sobre las cuales todos los estados, todos los sujetos de derecho internacional plenos, como los estados, van a desarrollarse. Recuerden ustedes que el derecho internacional ha ido evolucionando poco a poco. Esto no sucedió desde siempre, sino que ha ido creciendo y avanzando. Muchas de ellas, de estas normas incluso, se tenían como parte de la costumbre y luego han ido codificándose, es decir, escribiéndose, haciéndose textos, acuerdos, en donde se han incorporado y se han precisado. Uno de ellos es justamente la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, ¿no? Y esta se enmarca dentro del periodo de descolonización y de la Guerra Fría a nivel internacional. Recuerden, la Guerra Fría, esto es este enfrentamiento económico, político, militar, ideológico entre el sector soviético comunista y el sector capitalista, ¿no? Entonces, este enfrentamiento también hay que tomarlo siempre en cuenta. Ahora, las relaciones entre los diferentes estados se daban de manera distinta dependiendo de las regiones y dependiendo de cada estado. Incluso el nivel de representación diplomática entre cada uno de ellos variaba. Por lo tanto, se hacía necesario un código, entre comillas, un marco jurídico que pudiera establecer normas para todos de manera uniforme y que no se interpretara de distinta manera ciertas situaciones. Y además, se debía establecer cómo debíamos relacionarnos diplomáticamente entre todos. Y entonces, en función de ello, sabíamos qué esperar, qué hacer y qué no hacer. Siguiente. Siguiente, por favor. Ajá. Entonces, aquí tenemos principios y objetivos de la Convención. En primer lugar, el principio de igualdad y de reciprocidad entre los estados en materia de relaciones diplomáticas. Como les comentaba hace un rato, ¿no? Ante el desorden internacional, ante la falta de centralidad en el sistema internacional, entonces lo que se requería era ordenar. Y para ello, uno de los principios era el mantener la igualdad. Y como comentaba hace un rato, independientemente de las disparidades reales existentes entre estados, lo que se buscaba es que haya una igualdad jurídica entre los estados. Y eso se estableció, principio y objetivo de la Convención.
Pero además hay un tema súper importante que es la reciprocidad. La reciprocidad es un principio muy importante en el derecho internacional, por si acaso, ¿ah? En el sentido de que yo hago una cosa porque y tú tienes que hacer lo mismo, tienes que ser recíproco. Es más, si yo te doy algo, la reciprocidad debe cumplirse. No siempre se da en el mismo sentido, porque va a variar de la voluntad política de cada Estado. Hay cosas que sí tienen que ser iguales y que se establecen normativamente, y hay otras que más bien depende de cada Estado. Pero por reciprocidad, tú puedes dejar de hacerlas o también hacerlas. ¿Ok? Por ejemplo, nosotros hemos visto hace un rato la obligación de los estados receptores en proteger a los representantes diplomáticos de otro estado, o la misión o la embajada. Imaginemos que el estado receptor le da a nuestra misión 2 policías, uno de día y uno de noche, para proteger la misión. Y nosotros acá le damos 2 policías en la mañana y 2 policías en la noche, o sea, 4, rotación de 4 días. Por reciprocidad, nosotros podemos pedirle a ese estado que también asigne 4, y ese estado, si desea o si puede, lo hará. Y si no lo hace, nosotros podemos decir ok, o decir ok, en marco de reciprocidad también reduciremos la protección de tu misión a 1. Ok, entonces eso. El otro objetivo es facilitar las relaciones diplomáticas. Claro, porque ahora que ya tienes normas, ya tienes todo escrito, ya sabes cuál es el camino que debes de seguir para tus relaciones diplomáticas, lo que hace es facilitar. Ya no entra tanto en el camino de la interpretación o las diferencias culturales. No, ya tienes el camino. Y además te permite promover relaciones amistosas entre diferentes estados. Otro principio y objetivo de la Convención es garantizar la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, porque antes no se garantizaban las sedes, entonces uno podía entrar, no podía interceptar cosas, entonces no. Ahora, para poder trabajar bien, se garantizaba la inviolabilidad, así como la protección de los agentes diplomáticos. Esa es una obligación del Estado. Por ejemplo, si nosotros recordamos la toma de la Embajada de los Estados Unidos en Irán en 1979, luego de la Revolución Islámica, el Estado no fue el que hizo la toma de la embajada, hicieron un grupo de estudiantes, pero el Estado no hizo nada. Es más, cuando pasó el tiempo, porque fueron 400 días en los cuales estuvieron retenidos, secuestrados los funcionarios diplomáticos estadounidenses, les daba comida y cosas, lo que, si bien no entraba con sus fuerzas, promovía esto. Entonces, estaba rompiendo lo dispuesto en la Convención de Viena de proteger a los agentes diplomáticos como la inviolabilidad de la misión diplomática. ¿Ok? Siguiente, por favor. Inmunidades y privilegios diplomáticos. Los diplomáticos gozan de inmunidad de jurisdicción en el país anfitrión, lo que significa, gozan de 2 inmunidades: inmunidad de jurisdicción e inmunidad de ejecución. ¿A qué nos referimos con eso? La inmunidad de jurisdicción significa de que no se te puede aplicar la jurisdicción de ese país a ti que eres representante de otro estado. En el sentido, en temas penales, por ejemplo, no puedes ser detenido, nadie te puede detener, no te puede llevar a la cárcel, no puedes ser arrestado. O sea, no te pueden decir, detenido, señor, ¿usted qué es acá? Nadie te puede detener, nadie. No puedes ser arrestado, no te pueden llevar a la cárcel. No te pueden juzgar las autoridades locales. Entonces, eso es inmunidad de jurisdicción. Los bienes y las propiedades de la misión diplomática son inviolables. Nadie puede acceder a ellos ni tocar. Y además están exentos de impuestos y de gravámenes, ¿no? Entonces, si quieres, nosotros, por ejemplo, no pagamos impuesto patrimonio predial, o lo que en algunas partes coloquialmente se llama el autovalúo. No se paga por la misión, ni por la residencia del embajador. No pagas tampoco el impuesto, te compras un carro, no pagas los impuestos. Entonces ahí tienes facilidades para que puedas tener acceso a bienes a menor precio. Algunos estados van más allá y te exoneran de impuestos porque voluntariamente quieren, por ejemplo, a la compra de cualquier cosa. Entonces tú no pagas impuestos, te quedas con una refri y no pagas impuestos a la refri, la tele, quieres ver el mundial, no pagas impuestos. Pero eso ya
va más allá de lo que se establece en la norma. En principio, no te van a cobrar sobre los bienes y propiedades de la misión diplomática, sobre los carros de los agentes diplomáticos y eso, pero el resto ya es una decisión voluntaria que cada estado puede tomar. Entonces, no te pueden detener, no te pueden juzgar, no te pueden arrestar. Y en el caso de que así sea, ¿no? Si el juez quiere sentenciarte, tienes inmunidad de ejecución. Eso quiere decir de que no se te va a ejecutar la pena que se te ha dado. Aunque te sancionen, tienes inmunidad de ejecución. Entonces no se te puede ejecutar esa sanción. No se te puede juzgar, pero si te juzgan, no te pueden ejecutar. ¿Ok? Entonces tienes dos inmunidades. Las inmunidades diplomáticas también se extienden a tus familiares directos, ¿no? A tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. ¿Ok? Se extiende. Siguiente, por favor. Espera, a ver qué dice acá. A pesar de presuntamente haber cometido un delito en otro país, sí, no te pueden juzgar. Ahora, y por ejemplo, tú puedes tener, que ha pasado, ¿no? Cuando tú acreditas a un funcionario diplomático como representante de la misión diplomática, tú ya le otorgaste la inmunidad. Pero la inmunidad, ¿quién te la da? La inmunidad te la da el Estado que te acredita porque tú estás trabajando en función del Estado. ¿Ok? Entonces, cuando vienen, por ejemplo, misiones militares de cooperación de Estados Unidos acá, este es un ejemplo que es real que yo he vivido porque yo vi la carpeta de Estados Unidos en su momento. Entonces ellos son acreditados como parte de la misión y por lo tanto tienen inmunidad. Y resulta que en Chiclayo estos señores se tomaron pues mucho y atropellaron a una familia. Entonces los querían juzgar, pero tenían inmunidad de jurisdicción y por lo tanto no se les pudo juzgar y lo que hizo el gobierno estadounidense es retirarlos del Perú. Entonces, cometieron un delito, por supuesto, porque atropellar a alguien en estado de ebriedad es un delito, pero no se les pudo juzgar. Lo mismo, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan cuando un diplomático ruso aquí en Lima chocó contra un carro produciendo lesiones a sus pasajeros y tampoco se le pudo juzgar. Y claro, y para nosotros, como para cualquiera, esto genera indignación, bueno, pero es parte de la inviolabilidad que se estableció en la Convención de Viena, porque, claro, estos son casos pues, específicos, pero muchas veces las presiones vienen de te juzgo, te quiero meter a la cárcel para lograr algo de tu Estado. Tú eres un instrumento para lograr algo de tu Estado. Entonces, por eso es que se hacen estas cosas, ¿no? Ahora, si el Estado te da la inmunidad, ¿el Estado te la puede quitar? ¿Qué creen? Claro, si yo te la doy, yo te la puedo quitar. Y entonces, muchas veces, aquí tienes algunas opciones. No quiero que lo juzgues tú en tu territorio, yo lo voy a llevar al mío y allí lo voy a juzgar. Ok. Otra es, no lo voy a juzgar, lo siento, así son las cosas, y eso te genera un malestar y puede generar algún conflicto político, diplomático con el otro Estado. La otra es, le levanto la inmunidad y ahora sí lo puedes juzgar porque ya no trabaja en representación del Estado. Y entonces ya es un ciudadano más y ahí lo juzgas. Cosa que ha ocurrido. Por ejemplo, hay casos, no necesariamente del Perú es este ejemplo, es de otro estado, pero donde había un funcionario diplomático que transportaba droga en la valija diplomática. Y entonces es identificado por las fuerzas de seguridad en Europa y es detenido en Londres. Porque no lo hizo una vez, lo hizo varias veces, ¿no? Entonces es detenido en Londres. El estado del cual era nacional, ante las evidencias, lo que hace es, y para no verse perjudicado también, ¿no? Como que un estado promotor del narcotráfico, le levanta la inmunidad al funcionario diplomático y ese funcionario diplomático es juzgado y condenado en el Reino Unido. Entonces, allí también. Pero si no le hubiesen levantado la inmunidad, entonces no hubiese podido ser juzgado ni condenado. ¿Ok?
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo digo, ¿cómo es que acá está prohibida? Te están diciendo de que no lo puedes juzgar. Entonces, ¿cómo dices que si te juzgan no te pueden ejecutar? Pues fácil. Eh, y les pongo un ejemplo de un caso peruano. Había una cónsul honoraria que cuando eres cónsul honorario te dan placa consular, además tienes cierto estatus, cierto prestigio, haces cosas, tienes contactos, en fin. Y entonces le retiran porque básicamente su trabajo ya no había trabajo, no había razón de ser porque se iba a nombrar un consulado general, le retiran eso. Y la señora en los Estados Unidos demanda al consulado en los Estados Unidos diciendo pues que la han perjudicado, en fin, una serie de cosas, y demanda por una cantidad de dinero importante. Entonces, como esto no ocurrió en Washington, sino en un estado del oeste del país, el juez recibió la demanda como cualquier cosa, como que además que no me han pagado, yo he trabajado, entonces, en fin, y le pone una sanción económica muy alta al consulado del Perú y le embarga las cuentas. Este juez actuó en función de las normas estadounidenses y desconocía las normas del... Y a pesar de que el abogado del Perú y la Cancillería, todo pusieron las normas, no lo quiso cumplir. Entonces, al momento de ejecutar, allí ya se tiene que comunicar a la Cancillería o la Secretaría de Estado de los Estados Unidos de que va a haber eso y que no se puede ejecutar. ¿Ok? Entonces es un ejemplo de que sí hay un juicio, pero no se te puede ejecutar. ¿De acuerdo? Muy bien. Siguiente, por favor. A ver qué dice acá. Inviolabilidad de asilo diplomático es un tema sensible. A veces, consejero, con lo ocurrió en la Embajada de México, en Ecuador, me parece. Sí, claro. O sea, aquí hay que separar algunas cosas, Ricardo. Lo normal, lo normal es que se cumpla la norma. Eso es lo normal. Porque si no, no nos llamaría la atención lo de México y el Ecuador. Porque si lo de México y Ecuador fuera lo normal, entonces no nos llamaría la atención. Eso es lo que debe ser. Más bien nos llamaría la atención el que sí se cumpla, ¿no? Entonces, lo regular es que sí, felizmente. Y por eso es que cuando lo hace el Ecuador, todos los países protestan, incluido el Perú, que es amigo del Ecuador, ¿no? O más cercano políticamente, que también protesta, claro, de manera más light, ¿no? Pero protesta. Porque si no lo hace, está admitiendo la posibilidad de que te lo hagan a ti, de que se lo hagan al Perú. Entonces tendría que hacerlo. Ahora, Ecuador es responsable internacional por el incumplimiento que ha hecho, que es grave. Pero ya ese es un tema ecuatoriano, ¿no? Efectivamente. Muy bien. Inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Protección. Las sedes diplomáticas gozan de inviolabilidad, lo que significa que las autoridades del país no pueden entrar sin permiso del jefe de la misión. Eso es, por supuesto, eso es clarísimo, ¿no? Acá hay otro ejemplo, Ricardo. Es lo que no debe ocurrir. Y sin embargo, los Estados Unidos ingresaron a 3 consulados rusos en Estados Unidos y les quitaron todos los archivos. Ya. Eso está prohibido por la Convención de Viena, pero igual lo hicieron, ¿no? Es como las normas en el derecho, ¿no? Aquel que mate a una persona tiene pena privativa de libertad de tal y tal. Bueno, pero igual matan, ¿no? Porque hay gente que no cumple. Entonces, una cosa es lo que está en la norma, que felizmente se respeta por la mayoría, y otra cosa es que algunos pues no cumplen. Respeto mutuo. Este principio de inviolabilidad establece un marco de respeto y colaboración entre Estado y receptor, ¿no? Por ejemplo, en el caso, ¿se acuerdan acá en el Perú, del rescate de la residencia del embajador de Japón, cuando las Fuerzas Armadas ingresaron y rescataron a los rehenes, ¿no? Cuando el grupo terrorista del MRTA tomó la residencia. Bueno, para ingresar y para hacer todo eso, si bien está en territorio peruano, la misión era de Japón y se tuvo que solicitar la autorización del Japón para, en primer lugar, acceder a los planos, en segundo lugar, permitir el ingreso, ¿no? de esas personas. Entonces, se tuvo que pedir revisión. Y aquí me lleva a un tema que a veces es común, ¿no? En donde todos dicen, bueno, no todos, ¿no? Pero algunas personas dicen, y me acuerdo cuando estaba en la embajada y gente emocionada y decía, ya estoy en territorio peruano, ¿no? Bueno, yo ahí, claro, no les daba una clase de derecho, pero decía, bueno, bienvenido a la embajada del Perú, ¿no?
La, la embajada no es territorio del Estado. O sea, por ejemplo, donde está la embajada de España, de Francia, de Bolivia, de quien sea, no es territorio boliviano ni de esos países, porque si no tendríamos enclaves, ¿no? Y eso no es así. Lo que tenemos, más bien, allí lo que tenemos es una inviolabilidad e inmunidad de función. Es decir, el territorio sigue siendo peruano, pero la función que ejecutan ahí los estados son inviolables. Entonces, no puedes, no es territorio peruano ni territorio de otros países, sino que tienes inviolabilidad por la función que representan, la representación de otro estado. ¿Ok? Imagínate que si fuera territorio de ese estado, o sea, y si te cambias de misión, te mudas, ¿qué pasa con eso? No, no es pertenencia. Y finalmente, las sedes diplomáticas simbolizan la soberanía y presencia del Estado acreditante en el territorio del Estado receptor, que es básicamente lo que les acabo de decir. Siguiente, por favor. Ahora, los agentes diplomáticos, ¿no? Aquí tenemos obligaciones y derechos. Como en todo, ¿no? No solamente hay derechos, también hay obligaciones. Los agentes diplomáticos tenemos, y los representantes diplomáticos, tenemos la obligación de respetar las leyes y los reglamentos del Estado receptor. O sea, si la ley de ese país, tú no estás por encima de la ley de ese país. Entonces, no es que, no, yo soy diplomático y por lo tanto, no voy a pagar tal cosa o necesito otra cosa. No, no. Tú tienes que cumplir la ley. Por eso, aquí también hacemos una diferencia de la inmunidad. Bueno, eso vamos a llegar luego. Pero los funcionarios diplomáticos tenemos que cumplir la ley. ¿Ok? Entonces, por eso, si en ese estado está prohibido ingresar bebidas alcohólicas, tú no puedes ingresar bebidas alcohólicas salvo autorización del Estado receptor. Y tampoco debes intervenir en los asuntos internos de dicho Estado. ¿Ok? Entonces, no puedes intervenir. Por ejemplo, el presidente Petro, él estuvo en Estados Unidos en septiembre, ¿se acuerdan? Para la sesión, para la reunión, la Asamblea General de Naciones Unidas. Y en los Estados Unidos, en la calle, en Nueva York, le dijo a los soldados estadounidenses en una arenga, ¿no? Les dijo públicamente de que no debían cumplir las instrucciones del presidente Trump, del presidente de los Estados Unidos. Y habló pues algunas cosas más. Eso es injerencia en los asuntos internos de otro Estado. Injerencia en asuntos internos de otro Estado es cuando tanto el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como la actual presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ingresan a campos políticos del Perú para hablar políticamente sobre la situación acá. ¿Ok? También eso es injerencia. Lo mismo ocurre con el presidente Petro. Y también ocurre cuando el Perú habla sobre otros estados, por ejemplo, como el caso de Venezuela, ¿no? También. Entonces, está prohibido no hablar de eso. Y nosotros, que estamos ahí en la cancha, que estamos en los otros estados, menos. Nosotros no debemos intervenir en asuntos internos de dicho estado. No debemos hacer ese tipo de opiniones. Deben abstenerse de toda actividad incompatible con el carácter de sus funciones. En cuanto a la inviolabilidad, los agentes diplomáticos gozan de inviolabilidad personal, lo que no significa que no puedan ser detenidos ni arrestados. O sea, en el marco de sus funciones no puedes. Pero te pueden detener, por ejemplo, si tú estás, imagínate tu hijo, ¿no? Tu hijo tiene inmunidad y está en la universidad, se tira la tranca y atropella a alguien. Lo van a detener de todas maneras, ¿no? Pero tiene inmunidades. Los archivos y documentos también son inviolables, o sea, en la realidad puede ocurrir eso, ¿ok? La realidad, pero tú puedes ejercer una acción para decir que yo tengo inmunidad. Los archivos y documentos también son inviolables, no pueden ser objeto de ninguna requisición
requisición, examen, embargo o medida o ejecución. ¿Ok? Entonces los archivos. Ahora, ¿la valija diplomática es inviolable? Sí, pero tiene un límite. Cuando, por ejemplo, se tenga sospecha muy grave, muy fuerte, de que ahí en esa valija se están llevando cosas ilícitas en ese estado, para ese estado. Droga, por ejemplo. Si estás con la valija, viene el perro, todo lo demás, y huele y ve que ahí hay droga, la van a abrir, pero tienen que abrirla en presencia del funcionario diplomático de ese estado. ¿Ok? Ahora, imagínate, hace un rato hablábamos de espionaje, que tú estás llevando una máquina especial en la valija diplomática para electrónica, para esta guerra electrónica y evitar los chuponeos. ¿Ya? Ese, como es material de espionaje, ¿puede entrar a un país? No puede entrar a un país. Por lo tanto, si te lo detectan, eso te lo van a tener que abrirte la valija y te lo van a quitar. ¿Ok? Ahora, la inmunidad de jurisdicción, disfrutamos de lo que les había dicho, jurisdicción penal, ¿no? Impide responder a tribunales locales por cualquier acto que realicen sus funciones. Pero en cuanto a temas privados, allí no. Porque, por ejemplo, si yo contrato a una empleada del hogar y no le pago, entonces la empleada me puede demandar, ¿no es cierto? Y yo puedo decir que tengo inmunidad de jurisdicción, no, porque ese es un tema privado. Si contrato, pues, internet, cable, ¿qué fue? Lo que sea, y no pago, también ya no es que esté libre de polvo y paja. No, para nada. ¿Ok? Los agentes diplomáticos tienen derecho a la exención de impuestos, a libre circulación, a la protección de sus comunicaciones y pueden utilizar símbolos nacionales como banderas, escudos en la sede de emisión. Exactamente, ¿no? Entonces, en nuestras embajadas, en nuestros consulados, podemos utilizar el escudo y la bandera de nuestro país. Muy bien. Arbitraje internacional. Eh, no te entiendo mucho, Daniel. ¿A qué te referías con eso? Ah, ya, doctor, podría decir que también en un contrato privado, no sé, lo dije de forma como una broma, como si se podría mandar Ah, arbitraje, ¿no? el arbitraje. Bueno, es que, pero los temas personales no se mandan a arbitraje, ¿no? O sea, los temas, por ejemplo, los contratos, tendrías que negociar con esa persona para que sea un arbitraje, ¿no? Pero ya es una forma, una solución de conflictos fuera del ámbito jurisdiccional, ¿no? Privada, ¿no? Privada. Pero temas laborales, por lo general en los países, tiene un carácter más de protección del trabajador, ¿no? Entonces no, tiene que haber ciertas protecciones, limitaciones para que la otra persona no pueda haberse beneficiado con la legislación correspondiente. Muy bien. Siguiente, por favor. Muy bien. Ahora, en cuanto a la resolución de controversias en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, se establecen mecanismos, ¿no? Para resolver controversias. Por ejemplo, eh, tras la adopción en 1961, ¿no? Se inició un proceso de firma y ratificación y recién entra en vigor en 1964. ¿Por qué? Porque se había dicho que esta convención no iba a entrar en vigor hasta que haya un número determinado de estados que lo hayan efectivamente aprobado, que hayan manifestado su consentimiento de la voluntad de manera plena, ¿no? Y eso ocurrió recién en el 64. A ver, Franca dice, doctor, ¿por qué en los casos que comentó como el hecho de atropellar a alguien no se considera un tema privado como para que haya una sanción y el hecho de no pagar ciertos servicios se considera privado y no aplica la inmunidad? Es que no aplica la inmunidad en temas penales, ¿no? En el caso del atropello fue porque estaba manejando en condiciones de ebriedad y eso es un delito, ¿no? Ya no, o sea, si bien hay responsabilidad civil y tiene que repararse, cosa que hizo, los Estados Unidos hicieron, ¿no? Una reparación a la familia, pero el tema penal es otra cosa, o sea, si tú matas a una persona en estado de ebriedad, eso es un delito, es un tema penal. Y entonces por eso no, cosa distinta es que yo contrato el internet y no pago, eso es civil, eso es materia civil, no es penal. No me van a meter a la cárcel por no pagar el internet, ¿ok?
pero en el otro sí me van a meter a la cárcel por matar a una persona. O sea, me van a meter a la cárcel de todas maneras, sea no, homicidio culposo, sea asesinato, ¿no? Porque hay diferencia. Los abogados, hay diferentes tipos, ¿no? de tipificaciones para cuando matas a una persona en función del dolo, en función de la negligencia inexcusable, en función de diferentes materias. Pero todo eso es penal, ¿ok? Por ejemplo, tú estás construyendo tu casa, estás poniendo el ladrillo, se te cae el ladrillo, le cae a una persona, lo matas. No quisiste matar a esa persona, pero fue una negligencia inexcusable porque tú sabías que pasaba gente debajo y no tuviste las medidas. Eso es penal, te van a meter a la cárcel hasta que se resuelva esa situación, la investigación y todo lo demás, se tipifique como el tipo que tiene legal y te saque. Pero eso es penal, ¿ok? ¿Qué dice? A ver, ¿dónde estamos? Inviolabilidad. Sí. ¿Cómo se dice? A pesar de presuntamente haber inviolabilidad de civil es un tema sensible, a veces consideran una problema de embajada, sí. Profesor, ¿por qué debe saber si lo que no se la ponía? Ya, esta no la había leído. Pero, delito, sí, es delito culposo. ¿Por qué se da asilo a políticos en las embajadas? Ya, esa es una pregunta, Brian, interesante porque me permite diferenciar dos cosas. El asilo es una figura que no se entiende y no tiene validez legal en todos los países del mundo de la misma manera. Solamente para Latinoamérica existe el asilo diplomático. En los demás estados existe el asilo y ese asilo es territorial. ¿A qué se refiere? Que en Latinoamérica hay un convenio que establece de que si una persona puede recurrir a una misión oficial, sea consulado, sea consulado, sea embajada, la residencia del embajador, y pedir asilo diplomático. Y ese estado evaluará positivamente, pero no se lo va a entregar al estado del cual está huyendo, y le dará asilo diplomático si así lo considera pertinente. Ese es el asilo diplomático, es decir, que tú vas a la misión diplomática de ese estado en el país en el que te encuentras. Ya, pero eso no vale para el resto del mundo. Para el resto del mundo, solamente vale el asilo cuando tú llegas a ese territorio y en ese territorio tú pides asilo. Por eso, cuando se acuerdan ustedes del caso de Julian Assange, él fue creo que de los Wikileaks, me parece, Julian Assange, ¿no? Él hace los Wikileaks y bueno, y le comienzan a aparecer juicios por todos lados, ¿no? De pronto se acuerdan que tenía juicios por todos lados. Y, y entonces hay una orden de captura contra él. Y en ese momento él ingresa a la Embajada del Ecuador y el gobierno de ese momento, que era el presidente Rafael Correa, le da asilo diplomático. El Reino Unido dice de que esa figura solo se aplica en Latinoamérica y por lo tanto el Reino Unido no reconoce el asilo diplomático y que solamente considera a Julian Assange como un invitado de la Embajada del Ecuador. Y en función de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, no puede salir. Pero en cuanto él ponga un pie fuera, va a ser detenido. Y así estuvo varios años Julian Assange, hasta que termina el gobierno el expresidente Rafael Correa y luego asume el expresidente Lenín Moreno. Y el presidente Lenín Moreno, ya cansado, que gira, ¿no? Que había sido vicepresidente Rafael Correa, pero gira de política y además, porque quería, la situación del Ecuador pues estaba muy, muy mal, entonces gira y tiene un cambio, deja de considerarlo, lo considera invitado y lo saca, y es allí que lo detienen a Julian Assange. Entonces, ¿por qué se da asilo a políticos en las embajadas? Se da asilo a políticos o cualquier persona, no tienen que ser necesariamente políticos, se da asilo en Latinoamérica en función de un acuerdo sobre asilo diplomático que se da en Latinoamérica y que permite hacer eso. Si tú te vas hoy a la embajada de... ¿Por qué piden asilo diplomático en las embajadas latinoamericanas si no se van a otra embajada? Porque no reconocen el asilo diplomático. Les van a decir, lo siento, hijito, aquí no funciona, no podemos. ¿Ok? ¿Por qué no se van a la embajada, pues, Estados Unidos? No sé, no se puede. ¿De acuerdo? Eso.
Doctor, ¿por qué en los casos de comento como el hecho de atropellar? Bueno, eso ya lo respondimos. Y... delito culposo. Exactamente. Siguiente, por favor. Importancia y vigencia de la Convención en la actualidad. La Convención es un pilar del derecho diplomático internacional. Como les dije hace un rato, esto marca las pautas, los parámetros, el camino, ¿no? Es el principal instrumento jurídico. Ahora, desde 1961 que se codificaron muchas de las conductas y los tratamientos que habían, ¿no? Han aparecido nuevos desafíos, ¿no? Entonces se han adoptado también a las dinámicas internacionales. Esto, evidentemente, cuando tú tienes un marco jurídico igual para todos, te da estabilidad, te permite vivir de manera tranquila, ¿no? Y eso genera paz y cooperación para los estados, que es lo fundamental, ¿no? Que es lo importante. Para eso queremos el derecho internacional. Y tiene 193 estados partes, tiene amplia aceptación global y sigue adaptándose mediante interpretación evolutiva de sus disposiciones. Es muy importante. Siguiente, por favor. No, 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 más abajo. La siguiente, por favor. ¿Ya no hay más? Sí, me parece que es la última, profesor, porque no... Ah, ya, genial. Sí, es la Listo. última. Entonces, ahora pongamos la otra que le mandé, por favor. Pero antes de pasar a la siguiente, sí me gustaría preguntarles, chicos, si es que hay alguna cosa que quisieran aclarar o todo está más o menos claro, sobre todo aquellas personas que vienen de carreras que no están tan vinculadas al derecho o a las relaciones internacionales. Por favor, es muy importante que todos comprendamos y yo la verdad quisiera absolver todas las dudas, así que por favor aprovechen, porque este es un tema que a veces genera muchas dudas, que es lo normal, y sería bueno que todos la tengamos clara. ¿No? Y si hay alguna duda, por favor aprovechen ahora para hacerlo. Sí, Ricardo. Consejero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Tom. Quería hacer una pregunta en relación a lo que sucedió en estas elecciones, ¿no? Se habló mucho de la valija diplomática y que incluso en esa audiencia de apelación que tuvieron frente al Jurado Nacional de Elecciones, uno de los abogados indicaba que no se trataba de valija diplomática, sino era valija consular, eh, y que no se debía confundir los términos y que no se había llevado bien la cadena de custodia al respecto. Entonces, tal vez nos podría explicar un poquito más de la figura de esto y, bueno, qué papel juega en estas elecciones, ¿no? Que hemos tenido o que se tiene en el exterior por parte de los consulados. Gracias, consejero. No, de nada. Mira, la valija diplomática, este, la valija diplomática no es necesariamente un paquete, ¿no? Es más, a una persona se le puede considerar valija diplomática en el sentido de que yo llevo personalmente los documentos, que es lo que ocurre cuando hay elecciones, ¿no? Yo he sido cónsul y he enviado, han venido, o sea, perdón, los cónsules hemos llevado como valija diplomática los votos. Entonces la valija yo no soy pues una bolsa, ¿no? Pero es la figura que transporta oficialmente unos documentos de manera regular, de manera, o sea, esa es la valija y por eso vas tú. Es tan importante que tú vas custodiando, porque no confías en nadie más, no confías en UPS, no confías en Facebook, no confías en nadie, que tú mismo en tu función de cónsul vas y entregas, ¿ok? Es más, todo está sellado. Tú, el funcionario consular, se convierte en agente de la OMPE. O sea, su función se vuelve como un agente de la OMPE, ¿ok? Entonces tú llegas, hace las funciones de la OMPE, ¿no? Entonces tú llegas con la valija a Lima, te esperan funcionarios de Cancillería y de la policía y de la OMPE en el aeropuerto y con eso te vas y los otros cónsules que han llegado en una movilidad especial, además con protección policial, o sea, tienes ahí motos, carros y todo, y te llevan directamente, o sea, has hecho un vuelo de 12 horas, bajas y de ahí directamente te vas al jurado especial que te toque, pues en el centro de Lima, ¿no? El Lima 1, por ejemplo. Y ahí esperarás lo que tengas que esperar hasta que te reciban el paquete, firmes un documento y te vas. Y todo tiene que estar súper sellado en un formato y todo, o sea que no es posible
que lo hayas abierto, ¿no? O sea, eso sin que evidentemente se puedan evidenciar esas cosas. Entonces, esa es parte de la valija, ¿no? Entonces, que tú entregas. Y por eso la valija diplomática es tan importante como función de inviolabilidad, o sea, de que tú cubres eso. Ahora, eso es en el caso de las elecciones. La valija también puede ser una bolsa especial y estas bolsas especiales grandes donde se manda son unas bolsas que también están determinadas por el derecho internacional que tienen ciertas características específicas, ciertas cosas y además usan candados, usan cosas así tremendas. Entonces, y también pueden ser sobres, también pueden ser, en fin, pero tienen una función especial. Entonces, eh, lo que sí te puedo decir es que este proceso que hacemos en todas las elecciones, ¿no? En todas las elecciones, es el mismo, no varía, y además es un proceso que tiene todas las medidas de seguridad, ¿no? Lo que pasa es que aquí entramos al tema, a ver, discúlpame un ratito, por favor. Entonces, aquí estaba, eh, este es un tema político, ¿no? Este es un tema de discusión política, a que escapa a la realidad de los procesos. Y es parte de la lucha política, ¿no? Es, perdón, es que estoy acá solo con mi hijo y acaba de venir al, no sé qué he comprado, no me acuerdo, y acaba de llegar. Entonces, bueno. El asunto es que este tema es es un tema de discusión política. Y ya la política es la lucha de las ideas, la lucha por el poder, y se utilizarán los mecanismos que tengan que utilizarse dentro del marco constitucional y legal, ¿no? Ya ahí, en mi opinión, sí que creo que parezco, yo ahí prefiero evitar pronunciarme, pero lo que sí te puedo decir es que el proceso de la valija del transporte como cónsul, además, como persona que también ha recibido a los cónsules y los ha llevado, nos hemos quedado todavía madrugada ahí, o sea, es terrible. ¿Eh? Una cosa es venir acá de Bolivia, que son 2 horas, ¿no? Que también a veces es pesado, y otra cosa es venirte pues de Nueva Zelanda o venirte pues de Japón y con todo lo que eso implica, ¿no? Y además quedarte más horas, porque no es que tú vas y entregas, ah, ya llegué. No, tienes que hacer cola con un montón de colegas y otras personas para hacer eso. Entonces, y estás protegido por la policía, estás protegido por todos. Y no te reciben la documentación si es que hay algún vicio de apertura. O sea que la OMPE, incluso para recibirla, si ve que algo está, no, y es más, puede ser pasible de una denuncia penal. Bueno, todas las denuncias son penales, ¿no? De una denuncia. Entonces, yo confío y además yo lo que sí puedo asegurar es que el trabajo al menos de la Cancillería en este tema es prolijo, profesional, sin ningún tipo pero también considero que es válida la discusión política, ¿no? O sea, es parte de la política en un Estado democrático como el nuestro, ¿no? Algunos pues, estarán a favor, otros en contra, ya es cuestión de ellos. Pero en tanto las entidades correspondientes determinen, pues ahí está, ¿no? Eso es. Sí. Gracias más bien, Ricardo, por la pregunta. Muy bien. Ok, siguiente, por favor. Este, muy bien. Ahora, hace un rato hablábamos sobre las categorías del personal diplomático, ¿no? Y aquí tenemos los agentes diplomáticos. Y dentro de los agentes diplomáticos, ¿quiénes son? Son los representantes oficiales del Estado acreditante, es decir, del que acredita, del que manda, es el Estado acreditante. El que recibe es el Estado receptor, por eso recibe, ¿no? El Estado acreditante es el que acredita. Entonces son los representantes oficiales. E incluyen al jefe de misión,
que puede ser embajador. Los embajadores, por ejemplo, de la Santa Sede son los nuncios, ¿no? O también pueden ser los encargados de negocios, que son jefes de misiones. Y el encargado de negocios no es el que se encarga de los asuntos económicos comerciales. Es el nombre que se le da a la persona que se hace cargo de la misión, no siendo embajador. Puede tener otro rango, pero que se hace cargo de la misión porque no hay embajador. ¿Ok? Por ejemplo, cuando nosotros en principio teníamos un embajador y las relaciones, nos peleamos y bajamos las relaciones, entonces lo dejamos a nivel de encargado de negocios. Es decir, que no hay un embajador, sino que hay un representante que es el jefe de misión, pero que no es el embajador. Ahora, hay dos tipos de encargados de negocios. El encargado de negocios a secas, que es cuando nombras a alguien que no es embajador, porque no elevas el nivel de representación, ¿no? Y también tienes el encargado de negocios ad interim, o en el encargado de negocios AI. Y el encargado de negocios AI es el encargado que queda cuando el embajador se va del país por vacaciones, por enfermedad, porque tiene una misión oficial, lo llaman a Lima, lo que fuere. Entonces, siempre tiene que haber una cadena de mando. Entonces, el que queda, que es el segundo de la embajada, se queda como encargado de negocios AI. Y ese puesto se va a suplir cuando vuelva nuevamente el embajador. Entonces, ahí no hay ningún mensaje político, ahí no hay nada, simplemente que alguien se tiene que quedar al mando. En el otro caso, encargado de negocios a secas, ese es el jefe de misión, pero que no tiene nivel de embajador. ¿Ok? Y aquí hay que distinguir una cosa. Embajador, en el caso del Perú, es tanto un cargo como una categoría. En el servicio diplomático hay 7 categorías. La última, la más alta, es la de embajador, que si lo hacemos la equivalencia con el ejército, sería un general de división. ¿Ok? Entonces, esa es la categoría, pero el cargo también es embajador. Así, por ejemplo, puedes tener un ministro, como yo tuve, un jefe que era ministro, pero nombrado como embajador del Perú ante tal estado. ¿Ok? Entonces, es un cargo. Los embajadores políticos no son embajadores de carrera, no son diplomáticos de carrera, y por lo tanto, están en el cargo. ¿Ok? Entonces, los agentes diplomáticos pueden ser el embajador, el nuncio, que es lo mismo, solo que se llama embajador, que es que no se llama embajador, sino nuncio, así como los miembros del personal diplomático de la misión, el ministro consejero, todos los demás de las otras categorías. Y la función principal de los agentes diplomáticos es promover y proteger los intereses de su país, en este caso del Perú, en el exterior. Y esto ustedes lo van a encontrar en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, en el artículo 1, el 3, el 14, en fin, que también se los he mandado para que ustedes lo tengan. Luego tenemos el personal administrativo y técnico, ¿no? Esta categoría va a comprender al personal empleado en el servicio administrativo y técnico de la misión diplomática, ¿no? Por ejemplo, los traductores, los contadores, los que se hacen cargo de las cuentas, los que manejan la clave o las comunicaciones secretas, los archivistas, los técnicos, ¿no? Los técnicos de comunicaciones, el chofer. Ese es el personal administrativo y técnico que todas las misiones tienen, ¿no? Y también tenemos otra categoría que es, esto antes de pasar, lo está también en la Convención de Viena, ¿no? En los artículos 37, inciso 2, y gozan de inmunidad funcional y ciertas excepciones. No tienen las mismas inmunidades que los agentes diplomáticos, pero tienen ciertas facilidades, porque también, obviamente, si eres un trabajador de la embajada, necesitas tener ciertas libertades, ¿no? Y finalmente tenemos el personal de servicio, ¿no? Este personal que está compuesto por los empleados, los que tienen tareas domésticas, ¿no? El jardinero, el empleado del hogar, el metro, bueno, en fin, ¿no? Entonces, cocineros, todos ellos, que también, para un buen funcionamiento de la misión, pues tienen que tener ciertas protecciones. No todas, evidentemente, y menos si son nacionales de ese país, pero por lo menos deben tener ciertas protecciones. ¿Ok?
Entonces, los nacionales del país no tienen inmunidad, pero sí ciertas facilidades para que les puedan permitir llegar al trabajo, o sea, no incorporar, ¿no? Pero los que no son, por ejemplo, ya llevas un cocinero peruano, también tiene ciertas facilidades. Muy bien. Siguiente, por favor. Ajá. Muy bien. Y aquí tenemos el estatus jurídico y los privilegios. Pero antes de entrar a esto, me parece que lo dejamos acá porque ya nos hemos pasado unos minutos y ya entramos con más detalle la próxima sesión. Así que nada, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Perfecto. Genial. Ya, pues chicos, les mando muchos saludos. Disfruten de su fin de semana y que la pasen muy bien. ¿Ok? Cuídense mucho. Muchas gracias, profesor. Gracias, Muchas gracias a Andrew, usted, gracias. Gracias, profesor. profesor. Chicos, que les vaya súper. Chao, Ricardo. Gracias, Chao. profesor. Gracias.